Ya tenemos repercusiones al respecto. Magali Benquique, buenas tardes. Estamos justamente con el analista quien nos va a dar mayores detalles con respecto a esta situación, si es real. Hablamos de este proyecto que dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral. ¿Es cierto? ¿Gana Santa Cruz, pierde Chuquisaca? ¿Cuál es la figura real? A ver, el tema de fondo es que Santa Cruz está perdiendo a partir de los datos del censo del INE. Es decir, hay unos datos fraudulentos, porque Santa Cruz así, entre partidas de nacimiento y de función, en los datos mismos conservadores del INE, antes del censo del 23 de marzo, teníamos más de 500.000 habitantes. Entonces, fíjense ustedes que en las mismas proyecciones del INE teníamos más de 500.000 habitantes. Pero así después sacado en el comité técnico que tenemos casi 400.000 habitantes más en base a los datos que nosotros tenemos en archivo. Es decir, lo que está haciendo el TCE es simplemente dar por válido esos resultados del censo que, reitero, son fraudulentos. Aún así, los parlamentarios deben examinar bien este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley, en base a los datos del censo, el TCE lo ha hecho técnicamente, pero debe ser revisado y consultado a las regiones. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos más de 100.000 habitantes en estos datos fraudulentos del INE, que la ciudad de La Paz, que el departamento paceño, y nos han puesto con 29 parlamentarios. En realidad, de los 28 que teníamos, pareciera que ganamos uno, pero no es así. Nosotros estamos perdiendo entre 2 y 3 parlamentarios, porque los datos del censo no nos da 3.115.000 en Santa Cruz. Los datos que tenemos nosotros nos da más de 3 millones, casi 3,5 millones de habitantes. Eso quiere decir que nos están robando dos parlamentarios de 2 a 3 diputados en la Cámara de Diputados. Obviamente después el INE va a ser responsable de todos estos actos, porque Santa Cruz no debe quedar aceptando estos resultados del censo. Ellos están cumpliendo la ley 1492 en el TCE, que dice que el mes de septiembre debería estar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Corresponde que esa Cámara revise bien el proyecto, ¿no es cierto?, y haga las consultas necesarias en las regiones. Es decir, pareciera que estamos ganando un parlamentario más, pero con relación a la población estamos perdiendo entre 2 y 3 parlamentarios, porque no son esos datos reales los del INE y no van a ser aceptados nunca mientras no haya una auditoría, una revisión de todo el trabajo y la documentación que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que este proyecto de ley todavía tiene que ser analizado por el Parlamento. Este proyecto de ley va a entrar a la Cámara y obviamente por mandato de la misma ley 1492 que aprobó este mismo Parlamento, tiene que ser revisado, porque si tenemos nosotros más de 100.000 habitantes en estos datos fraudulentos del INE, más que el departamento de La Paz, es decir, probablemente nos correspondan 30 diputados y no 29, como está diciendo el TCE. Entonces nosotros tenemos obviamente las dudas razonables, porque tenemos la documentación que hay más población en Santa Cruz, y esos datos del INE, del censo del 23 de marzo del 2024, van a ser inaceptables para Santa Cruz. Muchísimas gracias, importante análisis. Entonces, a raíz de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas, no es que gana un curul, según lo manifestado por el analista, y bueno, estaremos nosotros al pendiente también de las repercusiones que vayan a resurgirse también en el ámbito político. Muy bien, Magali, gracias por este informe.